para poder llegar a la meta de empezar tu calificación Team Elite es usar esta fórmula para que creemos rubíes en menos de 2 meses. How many of you would like to become $1 Million Circle? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser parte del círculo del $1,000,000? The only formula you have to know to become $1 Million Circle is this formula. La única fórmula que existe para saber cómo hacerte miembro del círculo del $1,000,000 es esta fórmula. And I know many of you, the ones I know, I can see Maria from Medellin. I can see many of you that I know, like Jeanette, many of you have practiced enough new skin. Liliana, you know, Jimena, you have practiced enough so you know how to do new skin. You don't need to learn anything else. The mistake we make, we try to keep on learning same thing over and over. What we need is this knowledge that you will get today. Entonces, muchos de los que Alan en este momento está viendo en la sala, que somos antiguos, él sabe y mencionó pues ejemplos, María, Liliana, yo, en fin, ya nosotros sabemos cómo hacer Nuskin. Ya no tenemos que aprender más cómo hacer Nuskin y hemos cometido el error de repetitivamente como aprenderlo una y otra vez. Y lo único que necesitamos para saber cómo hacer Nuskin Elite es lo que vamos a aprender hoy. And the only way to learn is to practice, and the best way to practice is to practice with an upline that has already done it, and we have already done it. Okay. La única forma de hacerlo, de aprenderlo, es practicándolo. Y la única fórmula de practicarlo es practicarlo con alguien que ya lo ha logrado. Y ellos ya lo lograron. And all of your Team Elite and actually most of your Blue Diamond upline have also learned how to do this formula and have practiced it. Y muchos de los Team Elite y también la mayoría de los diamantes azules que estaban presentes, ellos también han aprendido cómo aplicar esta fórmula. And if you are stuck, like if you're a diamond and you're stuck, the only reason you're stuck because you haven't figured out this one formula yet. Y si tú estás en este momento estancado y por ejemplo eres diamante y estás estancado ahí, es porque todavía no has aprendido esta fórmula. Okay, so Mariela, Jeanette, okay, you guys, like this one thing, please, this year just focus on it, okay? Y Mariela y Janetcita, por favor, este año solo enfoquémonos en esta fórmula. Karen, okay, Karen, okay, okay. Claudia Velázquez, okay, this one for you, okay? Juan Di. Okay. Claudia Velázquez, por favor. Okay, so Wait a second, I can hear, no puedo escuchar a Alan. Just a second, Alan, because I don't know. okay. Ya, espérate un momento porque ya, okay. Yeah, you got it. Abre tu micrófono, Alan, porque estaba. Yeah, I know. Okay, so I'm going to share with you this map which you should be very familiar with already. Voy a compartir con ustedes este mapa que ustedes ya realmente han tenido como alguna familiaridad con él. Okay, but I want you to ask me questions because something in this map is not making sense for you, and that's why you haven't done it. Entonces yo quiero que ustedes hagan preguntas porque si algo en ese mapa todavía como que no le encuentra como sentido, entonces tenemos que encontrar de verdad la explicación para entenderlo. Okay, so this map, the first thing that you need to know is that we are going to not horizontally prospect, we're vertically prospecting. Entonces, lo primero es que no tenemos que prospectar horizontalmente, sino tenemos que prospectar verticalmente. Okay, so the first thing, this is you. Entonces, lo primero es que este eres tú. You have your brand representatives. Tienes tus representantes de marca. And they have their team. Y ellos tienen sus equipos.
and you've been trying to build your rubies on your level 1. Y tú estás tratando de construir tus rubíes en tu nivel 1. And this is not the way to do it. Y esa no es la forma de hacerlo. You have your distributors, your Tienes tus brand affiliates, distribuidores, your brand affiliates. tus afiliados de marca. So the first and most important thing you need to remember is every month you need to have at least 2 new LOIs. Entonces, lo primero y más importante que tienes que recordar es que cada mes tienes que tener al menos 12 LOIs. Okay. And that should be at the end of every month. That is your number one focus. If you haven't done that, I don't care anything else you're doing, get that done this week. Entonces, no me interesa qué más estés haciendo. Si tú todavía no lo has hecho, tienes que enfocarte esta semana en hacerlo. Eso tiene que estar hecho para el fin de mes. Pero si no lo hiciste el mes pasado, tienes que hacerlo en esta semana. If you don't have that done yet, write this instruction down. This is not a suggestion. This is an instruction. Entonces, si no has hecho eso todavía, esto no es una sugerencia, esto es una instrucción. Tienes que hacerlo. 9 a.m. to 1 noon, not 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. Do not do any meetings for your team. Do prospecting and start to train and drive your new legs. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, no hagas reuniones para tu equipo. Tú debes estar haciendo entrenamientos de los nuevos y bajando las líneas de las nuevas líneas. Perdón, bajando esas líneas. Okay? It means you must give yourself enough time for your legs to drive the line. Y eso significa que te estás dando el suficiente tiempo para bajar esas líneas. If you keep on working on this side, I'm drawing in green, only you are not going to make your team elite this year, guarantee. Si tú sigues trabajando de la forma en que Alan nos está mostrando, que es como practicando horizontalidad y además tratando como de buscar un rubí frontal, te garantiza que no vas a hacerte team elite este año. Okay, you must build some new lines so you can start to see this process clearly in your mind. Tú tienes que empezar a crear nuevas líneas de forma que puedas empezar a ver este proceso claramente en tu mente. So the way I describe this is the lava comes out of the mountain and it's red hot. This is what you want to work with, the new lava coming out of the mountain. When the lava is going down the mountain like this, it turns black and it turns like it's rock, hard rock, and it's not going to move. You need to find the red hot lava. Ok, la forma en la que les voy a hacer como una similitud es como en el volcán. Entonces tú por lo que estás buscando abajo es la lava ardiente, esa lava que explota. En cambio, cuando la lava empieza a bajar hacia la parte de abajo de la montaña, se va como endureciendo porque se enfría y se convierte en roca. Esa lava no se mueve, mientras que la lava ardiente sí está en movimiento. So your red hot lava is your level 1. Entonces, la lava ardiente es tu nivel 1. And sometimes at the bottom of your lines like this. Y algunas veces en la parte del fondo de tus líneas. Okay. So you need to spend at least 4 hours on new lines, which is your new hot lava, and you can then spend the other 4 hours working your team. Entonces, tú debes al menos gastar 2 horas en esa lava nueva, es decir, 4 hours. 4 hours in the bottom of the line. Yeah, 4 hours in the bottom of the line and 4 hours on your one. Okay. Entonces debes gastar al menos 4 horas en las nuevas líneas que son como la lava caliente y 4 horas en las líneas que están en la parte de abajo de tus piernas, pues de tus líneas. Okay. Now, why did I say you need to do this at the end of the month? ¿Por qué te digo que tú tienes que hacer esto al final del mes?
Because if you do that, then you have the entire month to work, drive the line. Porque si tú hiciste esto al final del mes, dejaste como esa lava en caliente y tienes todo el resto del mes para trabajar esa línea bajándola. So every 1 to 3 days, you should be going down one level. Entonces, entre 1 a 3 días te debes demorar bajando al siguiente nivel. Okay. This is like I call the hot potato. Okay. This is like you get one hot potato and Okay. you making the next one hot. And sometimes I describe this as the fish. You catch the fish, you catch the new LOI, put it on your counter, and it starts to stink in 2 days. Okay. So if you leave it 7 days, it's going to be rotten. Okay. And Okay. that's what happened with your prospects. You have to put the next one under very quickly. And this is the first principle of drive the line. Ok, entonces Alan dice que él llama esto como la papa caliente. Entonces él dice que tienes que hacer esto tan rápido como puedas, que él le hace la similitud como cuando vas a pescar. Cuando tú has pescado y sacas el pescado y lo pones ya en la mesa y lo dejas ahí 3 días, ya empieza a oler mal y a la semana ya está totalmente dañado. Entonces él dice, las nuevas personas son equivalentes a eso. Tú tienes que trabajar con ellos tan rápido como puedas para que no pierdan el calor. If I talk to any of you this month and I ask you, do you have any new LOIs? You say, yes. 10 days ago, I got a new LOI. And you don't have somebody under, you're already killing yourself. Entonces, si yo te preguntara o le preguntara a alguno de ustedes, bueno, ¿y tú tienes algún LOI? Y tú me respondes, sí, yo cerré uno hace 10 días, yo te diría, estás matándote a ti mismo, porque no estás trabajando con él, o sea, no has hecho nada en 10 días con esa persona. So if you answer, how many of you would say you get an LOI and it takes you 10 days or more to get the next one under? Entonces, ¿cuántos de ustedes podrían responder que cuando cierran un LOI les toma más de 10 días llegar al siguiente nivel y vincular a una persona bajo de esa persona? Press the number 1 Entonces, to say, yes, I'm one of those that takes longer than 10 days. Entonces, escribe por favor en el chat el número 1 si les toma más de 10 días vincular a una primera persona debajo de ese LOI. So just 12 of you, 13, 14, 15. Okay. 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 That seems like more the number I would see. How many of you know how to get the next level within 1 day? Ok, ¿cuántos de ustedes saben cómo llegar al siguiente nivel? O sea, vincular a una persona debajo en el siguiente día. 1 day. Give me a number 5 if you know how to get the next level within 1 day and have done it. Escribe en el chat si sabes cómo vincular a una persona al siguiente día, crear el segundo nivel de esa persona nueva. And you do it consistently. Y tú lo haces consistentemente. Oh my God, just a few of you, right? Oh, por Dios, muy pocos de nosotros. So the first thing you need to know, you have to have an intention to get the next one under. That is the first mindset of drive the line. I intend to get somebody under you right away. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es como en una programación de tu mente donde tienes que tener la intención de que vas a lograr eso. Yo tengo la intención de que voy a vincular a alguien debajo de esta persona. Okay, so I am going to do my work to help you succeed. And that means get somebody under you right away. Entonces, yo voy a ponerlo todo de mí, voy a hacer mi trabajo para poder vincular a alguien contigo. For Y those eso es como el compromiso que haces con esa persona. write these
lessons down right now. These are why you're not getting one level down. I'm going to tell you exactly why. Y por favor escribe estas lecciones en este momento porque eso es lo que te voy a explicar por qué no estás logrando vincular personas debajo de este LOI. Number one, you didn't get their top 5 name list at the demo, at the time you did the meeting. Entonces, la razón número 1 es porque no estás pidiendo los 5 contactos en la demo, en la primera reunión. How many of you didn't even ask for the 5 names at the time you closed the LOI? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera preguntamos por los 5 contactos en la primera reunión? Press on number 7 if you don't even ask. If you don't even ask for 5 contacts at the time you do your LOI. Por favor, escriba el número 7 si ustedes ni siquiera preguntan los 5 contactos cuando están haciendo esa reunión. Give me a number 7. Right? Denme el número 7, por favor. Yeah. So there you have it. You know your answer. Entonces, ahí tienen la respuesta. Okay? That is costing you your team elite right there. Esto les está costando o nos está costando nuestro team elite. Okay? For things to change, I need to change. Para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. For things to get better, I need to get better. Para que las cosas mejoren, yo tengo que mejorar. Doesn't matter how many times I tell you, doesn't matter, I write it in the manual, doesn't matter, none of this matter unless I'm willing to change that. Entonces, no importa cuántas veces te lo diga yo, no importa cuántas veces te lo ponga en un manual, no importa nada realmente. Solamente importa que nosotros decidamos que queremos cambiar y mejorar. And I did not say that's easy. That may be difficult, but you have to learn. Y no estoy diciendo que sea algo fácil, es algo difícil, pero tenemos que aprender. Okay, number 2. Número 2. Write this down. Escribe esto, por favor. You make your invite calls together with your new person. Tú tienes que hacer llamadas junto con esa persona nueva. And that should be 12 hours after the LOI. Y esto debe ser 12 horas después de haber cerrado el LOI. During the OND, the Orientation Nuevo Distribuidor, New Distribuidor. Durante la orientación de nuevo distribuidor. Okay, it says in the manual, it says make invite calls together. Y en el manual que todos tenemos de cómo empezar el negocio, dice, tienes que hacer llamadas en conjunto con tus downlines. Okay, make calls together. Entonces dice, haz llamadas juntos. Okay, that's what it says. So if you're not making the calls together, you're not getting appointments, you're not going to drive the line. Si no haces llamadas con ellas, entonces ellos no están consiguiendo citas y pues no estamos bajando la línea. Okay, so when I'm doing the presentation, I'm asking them, so during this presentation, was there anyone came to mind? Anyone came to mind that you thought they would be really good? Ok, entonces cuando yo estoy haciendo la presentación, yo le digo, bueno, dame los nombres de cualquiera que se te venga a la mente. Cualquiera que se te venga a la mente puede ser bueno para esto. They say, oh, my sister, my best friend, my mother-in-law. Entonces ellos dicen, no, mi hermana, entonces mi suegra. You know, my cousin would be incredible at this. Mi primo puede ser increíble en esto. Well, let's get on the phone with them. Entonces, ponlo en el teléfono conmigo. Tonight. Esta noche. Let's call her now. Let's text her now. Llamémoslo ya. Mandémosle un mensaje de texto ya. Okay. That is the most important thing. That's more important than even closing the LOI. Esto es la cosa más importante, inclusive más importante que cerrar el LOI.
So what I'm saying to you, I'm going to draw it for you, is Es lo que le estoy. even if this person only came in with 100 points, or this one came in with 0 points, but they gave you 5 names, that's more important. Ok, entonces Alan dice, es inclusive más importante la persona o más efectiva la persona que te da los 5 contactos así no haya invertido nada que la persona que hizo los 1000 puntos. Okay, so even they came with 0 points, you get the next one in. They come in with 100 points, you get the next one in. You come on with 250 points, you get the next one in. You just keep on going like this all the way down. Entonces, Alan dice, esa persona que hizo 0 puntos te dio 5 contactos, pero una hizo 100 puntos. Ella te vinculó una persona que hizo 250 puntos y tú sigues bajando en la línea. If you're wondering why I cannot do 3 threes, why I cannot do 3 presentations a day, the reason is because you don't have enough prospects. Entonces, And si the tú reason you don't have enough prospects is because you are horizontally prospecting. When Okay. you start vertical prospecting, you have too many people to talk to. Ok, entonces Alan dice, muchas veces te estás preguntando por qué no estás haciendo tus 333, tus 3 reuniones al día. Y él dice, es seguramente porque estás prospectando de forma horizontal. Mientras que cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, tú empiezas a tener muchas reuniones porque estás prospectando verticalmente. Okay, so this is the key. You have to learn vertical prospecting to become a team elite staff. Entonces, esta es la clave si tú te quieres convertir en Team Elite y es prospectar verticalmente. Okay, because if you count, this is 3 to 5 people right here. This right here. This is, I'll write it in blue. This is 3 to 5 people. This is 3 to 5 people, 3 to 5 people. If you just count 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 people, you can accomplish that in like 3 or 4 days. Entonces, Alan empezó a trazar con el color azul las personas que sacaba de preguntarle sus mejores contactos. Y él decía 5, 10 personas, 15, 20, 25, 30, 35. Y él dice, eso puede pasar entre una semana. Doing it this way, you are going to find leaders, and some of those leaders are lockers. Y durante estos días que vas a hacer este ejercicio, vamos a encontrar los líderes y muchos de esos líderes o algunos de esos líderes van a ser los lockers, los candados. So you're digging a lot of dirt and you're putting it in the screen and you're shaking the screen, and some of them are rocks and some of them are diamonds. Ok, entonces él dice, es como si estuvieras excavando, tienes que excavar mucho y poner como la arena en el colador y cuando empieces a mover esa arena, muchas cosas serán piedras, pero otras cosas serán diamantes. If you try to do it with this person over here, it's going to take you forever. Si en cambio tú lo tratas de hacer con esta persona que es frontal tuyo, esto te puede tomar por siempre, o sea, el tiempo es por siempre. Sí o no? I mean, you guys know this already. Sí o sí. Sí o Sí, sí. sí. Sí o sí, right? Sí. Okay. So, but if you do it with your new people, Pero si lo haces con las nuevas personas, it's much, much faster, okay? And you can keep on going down fast. es mucho más rápido y entonces tú puedes continuar haciendo este proceso. Okay. Now, when you're doing this, we have a system. You're plugging everybody into the system, the calls, all of that, all the way down the row. But suddenly you find one person, right here, you find this one person that starts to build like crazy.
Entonces, Alan dice, en este proceso de prospección, por supuesto, para eso tenemos un sistema porque tú vas a empezar a pegar el resto de personas a ese sistema. Pero de repente va a aparecer una persona que empieza a construir organización como loco. This person typically will build their brand representative in 1 week. Esta persona usualmente es alguien que se cierra como representante de marca en una semana. And with a little work with them, they will become Ruby in 1 to 2 months. Y con algo de trabajo, ellos se van a hacer rubíes entre 1 a 3 meses, a 2 meses. So you found a Ruby. Así que encontraste un rubí. And normally from this Ruby right here to the next Ruby is 1 or 2 levels down. You find another Ruby. Y normalmente entre este rubí y el siguiente rubí hay como 1 o 2 niveles para encontrarlo. And these are leaders. Y estos son líderes. How do you know? ¿Cómo sabes esto? Because you do 10% of the work, they do 90%. Porque tú haces 10% del trabajo, ellos hacen 90% del trabajo. So every 10% you do, they do 90%. They do 10 times more than you. Me encanta. Así que del 10% de trabajo que tú haces, ellos hacen el 90% restante. All of these people up here, you do 90% of the work, they do 10% of the work, okay? En todas estas personas que están en el nivel 1, usualmente tú haces el 90% del trabajo y ellos solo hacen el 10% del trabajo. And some of these people you have on this side, you are right now doing 90% of their work and they're doing 10% of their work. And you are wasting precious time where you could be using that time to build your team elite. Y la mayoría de las personas que están en este lado, que son tus frontales, con los que has insistido en construir horizontalmente, en este momento tú debes estar haciendo el 90% del trabajo de ellos solo el 10% y estás perdiendo tiempo precioso que deberías estar Look, invirtiendo everybody is like shaking their head up and down, like, oh my God, para that's me. construir tu That's what equipo. I'm doing. Okay, I got it. Some people are like, oh no, I can see all of your reactions, right? Y muchos de nosotros estamos como, no puede ser, no puede ser, yo estoy haciendo eso, porque Alan está viendo nuestras reacciones. Okay, so 1 out of 2 Lois on your front line will probably build. The other one, maybe they become brand rep, but they don't really build like this. Ok, entonces, de pronto no, dos LOIs van a hacer este trabajo, pero el tercero realmente pues puede que se convierta en representante de marca, pero no va a estar haciendo este trabajo. Okay, so that's the reason you need to have 2 new Lois every end of the month. Esa es la razón por la cual cada fin de mes tú debes tener 2 LOIs nuevos. And if you don't have that this week, the next few days, you need to accomplish that. Y si tú todavía no tienes los 2 LOIs del mes pasado, esta semana tienes que cerrar esos 2 LOIs. And that will give you 2.5 weeks to build that line this month. Y eso te da 2 semanas y media para poder construir esa línea. Are you serious to become team elite? ¿Estás en serio hablando de convertirte en un team elite? Are you committed? ¿Estás comprometido? Get your 2 new LOIs and let's start building. Entonces, construye esos 2 LOI esta semana para empezar a trabajar construyendo la línea. Patty, myself, your leaders cannot teach you this until you do it. Ni Patty, ni Alan, ni tus líderes te pueden enseñar a hacer esto hasta que tú lo hagas. Okay. So
What I'm saying is, you're not building rubies, you're finding rubies. Tú no entonces lo que te quiero tratar de decir es que tú no estás construyendo rubíes, tú estás encontrando rubíes. So different. Okay. So you have a team. Entonces tú tienes un equipo, You're driving their lines. estás bajando las líneas. Imagine in Hawaii, we have these beautiful black sand beaches. Entonces, inclusive en Hawái nosotros tenemos como en unas playas divinas black sand Black sand, yeah, beautiful con, black sand, like black con, from the con lava, arena. the Ajá, ashes. ok, got Yeah, it. it's black, it's Okay, beautiful. got it. I didn't, okay. Inclusive en Hawái nosotros tenemos unas playas hermosas con arena negra, Okay. que es como lo que viene como de la lava. And on these beaches, they have these rocks, these big, flat rocks, beautiful round rocks, and they're sitting all on the beach. Y en las playas tú encuentras unas piedras que son como planas, que están como sentadas, ubicadas en la playa. And you're walking down the beach. And Y tú as you're estás walking down, bajando, you open the rock, lift it up, and some rocks have nothing underneath, and some rocks have diamonds. ok, y tú estás como bajando hacia la playa, y entonces tú coges estas rocas y algunas rocas las levantas y no tienen nada. Y a otras rocas las levantas y encuentras diamantes. Okay. Now, if you're the only one looking for the diamond, it takes a long time. You're opening one rock, you're opening another rock, one at a time. You're opening the rock, very long time to open all the rocks. Entonces, si tú eres el único que está haciendo ese trabajo de poder abrir las rocas para ver si hay un diamante, te va a tomar mucho tiempo. Porque estás Now, abriendo una roca, estás abriendo otra roca hasta que encuentras pues los diamantes. now you start having 2 or 3 lines that are building really strong. Entonces, tú empiezas a tener 2 o 3 líneas que están construyendo en una forma fuerte And you start finding others that are growing like this. y empiezas a encontrar otros líderes que están creciendo de esta forma. And this line, you have 2 or 3 people building really hard. They're doing their 3 threes. Y en esta línea, por ejemplo, encuentras 3 personas que están construyendo realmente de una forma fuerte las líneas. They're Están doing haciendo sus three 3, 3, threes. 3. Yeah, they're doing their 3 threes and they're all building. Y ellos Now you todos have, están construyendo. now you have 4 people opening rocks all together. You're walking down the beach and 4 of you are opening rocks all the way down. Are you going to find more diamonds? Entonces ahora van a ser, ya tienes 4 personas contigo que están caminando hacia la playa o abriendo las rocas y encontrando juntos más diamantes, muchos más diamantes. Okay, now you have 10 rubies in your team in just 2 lines. You have 10 rubies, 2 or 3 lines. You have 10 rubies. Y ahora entonces imagínate, tú tienes 10 rubíes en 2, 3 líneas. Now 10 people all lined up on the beach, walking down the beach, lifting rocks. How many lockers, how many diamonds are you going to find? Entonces, imagínate, ahora son 10 personas en una línea caminando hacia la playa, abriendo las rocas y encontrando más diamantes. ¿Cuántos más diamantes crees que vas a encontrar? Imagine how many Patty and I have. We have a machine. We have a machine to find diamonds. Entonces, imagínense cuántas personas tenemos Patty y yo buscando diamantes. Tenemos una máquina en este momento buscando diamantes. And you are going to be that leader. Y tú vas a encontrar ese líder. Okay, that's how you build. That's your first step. 2 new LOIs this week. 2 new LOIs this week. And then
go down the line until you find a ruby. But you're not making rubies. You're not making it from the top. You're finding them at the bottom of your team. That's where they are. Entonces, ¿cuál es el paso en este momento para empezar? Primero, crear esos 2 LOI. Y segundo, empezar a bajar esa línea para poder encontrar a los rubíes. Tú no vas a volver a construir rubíes de tu nivel 1. No, tú vas a encontrar los rubíes en la parte de abajo de tus líneas. You guys have been trying to build rubies level 1. No, 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 no. Tú o nosotros hemos estado tratando de construir rubíes en el nivel 1. No, 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 no. Okay. And I'm going to tell you, you don't have to look too hard. They appear so strong. You're like, oh my God. Like, I've been trying to look for ruby, but they are all under. You don't know if they're over 3 levels down, you've never met them before in your life. Okay. So I'm talking 5 levels is your rubies most of the time. Okay. Entonces, Alan dice, de repente empiezan a aparecer esos rubíes de una forma muy sencilla, empiezan a aparecer de un momento a otro y tú no los vas a encontrar en un tercer nivel, no, porque bajas una línea 3 niveles, no, usualmente los encuentras bajando una línea 5 niveles. Okay, so finally, oh man, I'm way over time, sorry, Betty. Así que finalmente, 3 threes. This person is doing 3 threes. estas personas están haciendo sus 3-3-3. They're all digging rocks for you. Ellos todos están abriendo rocas por ti. Okay, and your team explode in volume. Y tu equipo explota en volumen. Okay, anybody have any question? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hey, Patty, can you allow them to speak or open the line for them? Of course. Alan, ¿puedo hacerte una pregunta? Yeah. Soy Renato. Sí. Mientras te das tu refrigerio. Alan, creo que tengo una pregunta que tal vez nos puede interesar a todos. Solamente... I have a question that maybe can be interesting for everybody. Yo solamente bajo una sola línea. A ver, tengo un nuevo LOI y a ese nuevo LOI lo ayudo, él tiene sus 5 mejores. ¿Okay? El nuevo LOI le saco sus 5 mejores, sus 5 contactos top. Okay, I have one LOI and he has the 5 like top list. Yo voy a elegir al mejor de todos para seguir bajando la línea. I'm going to choose the best one to drive the line. Los otros 3 que también ingresaron al equipo, ellos los pego al sistema, pero específicamente, ¿cómo hacen ellos para avanzar, para presentar la oportunidad a otros? ¿Los entreno a la RDO? ¿Se apoyan en eso? ¿Cómo ellos siguen haciendo presentaciones para que ellos también puedan tener un negocio que puedan avanzar, ¿no? Okay, I choose the best one to drive the line. And I speak the others one, the other 4 to the system, yeah? So how can I train them or teach them how to do their business? Because they're gonna do the business without me because I'm going to be driving the line. So I want them to be as successful as the best one. So we have almost all of our systems have weekly meetings and daily Zoom. So make sure they connect with the daily Zoom. Entonces, la mayoría de nuestros sistemas tienen reuniones de negocios semanales y tienen Zooms diarios. Entonces, asegúrate de que ellos están conectados a los Zoom diarios. So what you're doing is you're connecting everybody to the daily Zoom. Entonces, lo que tú estás haciendo es que estás conectando a todo el mundo a los Zooms diarios. What we call the system. Que nosotros lo llamamos sistema. We get them a starter packet.
Le damos el paquete de inicio. So they know how to. They have a packet. They have the Facebook. Entonces ellos tienen el paquete de inicio, están en el grupo de Facebook, But most people don't study any of it. pero la mayoría de la gente no estudia eso. But suddenly, one of them, they Pero de start studying repente, everything, and they start to build like this. uno de ellos estudia todo y empieza a construir su equipo. And that is your leader. Y ese es tu líder. Now, they may not be a locker. They might just be a leader. Yes, Y de pronto él no es el candado, él es el líder. But Alan, I think that what Renato means is the rest of the 4 people at the beginning Zoom, zoom, is zoom, zoom, asking zoom. you Yes. like how can I deal with them? It's like how I teach with them, daily how I Zooms train and them. RDOs, weekly Zoom RDOs. weekly. If they ask you they have an appointment and they ask you, you say yes. Okay, you say yes. But most of them, they give you one reunion a week, if you're lucky. Yeah. Yeah. Okay. Entonces, Alan dice, al resto tú los vas a poner en las RDO semanales y demás. Y cuando ellos casualmente te llamen a ponerte una reunión, tú vas a decir sí. Pero la verdad es que la mayoría del tiempo estas personas te ponen por ahí una reunión a la semana o cada 2 semanas. This person give you 3 to 6 reunions a day. Esta persona que encontraste como líder es una persona que te da de 3 a 6 reuniones por día. Yes. That's why they become a Ruby in less than 2 months. Esa es la razón por la cual se hacen rubíes en menos de 2 meses. And if they are a real locker, Y si ellos son realmente un candado, they will have a lot of influence on the people that they bring you. ellos van a tener mucha influencia en la gente que te van a traer. So there is a difference between a leader and a Entonces, hay locker. una diferencia entre un líder y un candado. The locker make loy, 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 loy. Even down here, loy, 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 loy. All of the people become loy, 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 all the way down. Entonces, el locker o el candado es una persona que hace LOI, 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 LOI y encuentra personas que hacen LOI, LOI, LOI. The leader cannot do that. El líder no puede hacer eso. It's okay. I mean, we need leaders. I mean, sometimes the leaders become like me. I'm a leader. I was not a locker. I'm a leader, but I'm very consistent. I become, $15 million circle, right? So that's good too, right? To have leader. You want an Alan Nagao, right? Yeah, I was not a locker. I was not a locker. Yes, of course. Patty was a locker, okay? Okay, eso está bien, o sea, encontrar líderes está bien. Alan dice, yo por ejemplo no era un líder, yo era una persona que realmente se quedó como líder, no era un candado. Patty era un candado, pero nosotros necesitamos líderes. Pues finalmente yo me hice team lead y soy miembro del círculo de más de 5 millones de dólares, entonces eso está bien, claro. Okay. And here's something I want to tell everybody. Y esto es algo que quiero decirle a todo el mundo. Most people feel they have to learn to be a leader before they can be a team elite. Muchas personas piensan que tienen que aprender a ser un líder antes de aprender a ser un team elite. That's not true. Y eso no es cierto. If you find 2 lockers under you, you will be a team elite. And really, you're not a leader yet, okay? It can happen like that. Yes. Ok, entonces él dice, tú puedes encontrar en algún momento 2 candados debajo tuyo y hacerte team elite. Y es algo que tú ni siquiera has aprendido todavía a ser líder. Our system finds lockers and leaders. And all you need is 2 lines of lockers and leaders, and you will be a team elite, okay? 4-star platinum, you need 2 locker legs. You 4-star platinum team elite, okay? That's what you need. You have
4 months to do this 2 lines, okay? En nuestro sistema tú vas a encontrar líderes y candados. Entonces, y generalmente lo encuentras en 2 líneas. Juliana. Juliana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. A todos. Good afternoon, Alan, but you have to turn on your microphone. And Julie, otra vez te toca abrir el micrófono, mi Julie. I don't think she can turn on her microphone. Let me help her. So. Ya, Julie. Ya, ok. Bueno, mi pregunta es, si ya tenemos un equipo grande con el cual no hemos realizado este trabajo, con los nuevos LOI, con los nuevos representantes de marca, si es conveniente coger todas estas personas y hacerles este trabajo, y si es conveniente, ¿cómo podríamos hacerlo? Porque pues son personas que ya no lo hicimos, que ya dejamos eso ahí como abierto, o sea, no hicimos el trabajo como teníamos que hacerlo, este plan. Entonces, esa es mi pregunta. Okay, if I already have a strong line who is doing like 10,000 points, but it's a strong line with, I don't know, like gold, lapis, gold, and we haven't done this work with them, do I have to start to do the job, this work with this line? Or how can I do it? Or how can I start doing that with them? So take 4 hours. This is one of your lines, right? Of your 4. So take 4 hours to help to find the new legs. But work at the bottom and think who is the strongest of the 4. So if this is the strongest one of the 4, put your effort down one line like this. Ok, entonces, vas a coger como la línea más fuerte y vas a empezar a buscar el ejercicio o hacer el ejercicio de encontrar cuál de ellas es para poder bajar la línea y destinar 4 horas a este ejercicio. But I'm going to tell you that your mistake is not doing your 2 new LOIs. Pero yo te voy a decir que tu error es no tener los 2 nuevos LOI. Por mes. Por mes. Yeah. At the end of every month, you must. I'm not giving you suggestions. I'm telling you how you build your team elite. You must get 2 new LOIs at the end of every month. Y entonces, por mes, tú debes tener, al final del mes, tienes que tener 2 nuevos LOIs. Or you will. Maybe what you have to explain it is like in the morning they are working full time, they need to work for them in the afternoon. So that becomes like system, you know. That's why I said 9 to 1, 9 a.m. to 1 p.m. you working on this side. Exacto. Entonces, lo que Alan te dice es que desde las 9 de la mañana a la 1 de la tarde tú debes estar trabajando en esas nuevas líneas, en los 2 nuevos LOI. And if you don't do that, you also don't make money with New Skin while you are Ruby, Emerald, Diamond. If you don't do that, you don't do your own work, you are not going to make money with New Skin. And it's really painful to continue to do this business without making any money. You don't even believe yourself when you say this can make money. You even feel like a liar. Si tú no haces este trabajo de destinar las 4 horas al día de 9 a 1 de la tarde en las nuevas líneas, Alan te dice, ni siquiera vas a hacer dinero porque no estás haciendo tu trabajo y no vas a ganar. Y te vas a sentir como si estuvieras diciéndole mentiras a las personas porque tu negocio no está siendo rentable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Te pregunta Alan. Okay, but that's only because you have not been doing your work. Pero es solamente porque no estás haciendo tu trabajo. Okay, look, Juliana said, sí.
So that is her problem. I mean, really, because if not, if you don't have your 2 new LOIs, I'll tell you what happens. You automatically focus on the people you have, which are no good. In other words, you're focusing on black lava and trying to make it hot red. No way. Forget it. You're Entonces, throwing away all your effort and energy. It's terrible. el error es que como no estás haciendo tu trabajo, en este momento tú estás enfocando tu energía en el equipo que ya tienes. Y tú dices, no, voy a tratar de calentar la lava que ya se congeló y ya está hecha piedra y esa lava ya no se va a calentar. Y tú debes estar trabajando con la lava caliente porque si no te vas a perder como la creencia en ti misma. Sí or no? Come on, you guys know this. You all know this, but it's more comfortable. It's more comfortable to work with the people you know than to start new people that you don't know. Entonces, Alan dice, bueno, a todos, ustedes saben que eso es cierto, que es más cómodo para ustedes trabajar con las personas que ya conocen y decir, ay, no, es que ya tengo un equipo y ya ellos los conozco, en vez de estar buscando las personas nuevas para trabajar con ellos y estar buscando esos nuevos, esa nueva lava, esa lava caliente. It's more comfortable to pull all your hair out, to pull all your hair out, trying to make a gold executive a leader. That's gonna make you bald, okay? You're not gonna have any hair left if you try to make a gold executive a ruby, okay? That's even though that's more hard, you're more comfortable doing that than prospecting. Entonces, Alan dice, para ti es más cómodo inclusive arrancarte el pelo tratando de convertir uno de esos oros que tienes o lápiz en rubí, diciendo, no, es que lo voy a convertir en rubí, que yendo a prospectar nuevas personas, porque para ti es más cómodo, entonces te quedas en esa comodidad en vez de estar prospectando personas nuevas. Okay. So anyway, I think you got enough. I think if you can just step 1, find your 2 new LOIs, step 2, drive the line. Okay, that's what you need. Entonces, para resumir, y porque de verdad no se trata como de alargar eso, es como lo que tienes que estar haciendo es cerrar esos 2 nuevos LOI y bajar esa línea para poder convertirte en Team Elite. Patty, you have any comments or? Yes. Anything? Alan, bueno, primero agradecerte y decirles a todos que lo que quiero es que pongamos en práctica, y que quisiera decirles algo. Yo recuerdo alguna vez, yo recuerdo alguna vez, líderes, que cuando comencé este negocio y me decían cuántas líneas tenía que hacer para ser Tinelí, un Tinelí que ya pertenecía al círculo, no sé, de los 10 millones de dólares, no recuerdo, me dijo Patty, si tú te encuentras una persona buena, si te encuentras una persona buena, o sea, un buen candado, te vuelves millonario. Y yo decía, pero ¿cómo con una? O sea, ¿cómo con una? Pero en realidad es que ahora, Alan, cuando analizamos y hablamos con los líderes, en este momento estamos haciendo enfoques con Tinelis y en realidad a veces le decimos, en realidad todavía no has encontrado tu Tinelí, todavía no has encontrado ni siquiera, o sea, ese candado de verdad. Así que líderes, yo solo quisiera recordarles, recuerden, este negocio se trata de buscar diamantes y los diamantes son pequeñitos, pero si estamos dispuestos a buscar esos diamantes en medio de un estadio, acuérdense, de verdad si te encuentras uno bueno, realmente vale la pena. Entonces, yo quisiera analizar que de mis líneas frontales que yo tengo, en realidad solo patrociné a mi hermana y a Lisby, son las únicas que yo patrociné. Las otras también fueron heredadas porque estaba bajando la línea, así que yo los invito de ahora en adelante a varias cosas. Una, siempre mapeen su equipo y mapeenlo no así como que voy en la quinta línea de tal, no, mapeenlo. Si son rubíes, así están todavía chiquitos, pues en su equipo mapeen solo representantes de marca y digan, wow, en esta línea voy en la tercera, voy en la quinta. A mí me dijeron que, porque cuando a mí me dijeron que las líneas quedaban entre la quinta y la décima, yo mapeaba y yo decía,
oh my God, voy en la tercera, en la segunda, me falta llegar hasta la 10ª. Entonces como que trataba, pero Alan me dijo algo muy interesante, escoge una línea para bajar fuerte. Entonces una de las primeras líneas que yo bajé fue Lisby, digámoslo así, y bajamos rápido hasta donde estaba Angélica Herrera. Imagínense, Angélica Herrera estaba en la 7ª línea. Y cuando descubrimos a Angélica Herrera, empezamos a trabajar con ella porque, como Alan dice, nos dimos cuenta que era la que nos botaba las reuniones un montón, la que empezó a hacer reuniones, la que empezó a trabajar como loca. Y no es que uno se olvide de los demás, sino que uno se enfoca, digamos, en esa persona porque encontraste ese candado. Y ese candado es el que empezó a prender fuego hacia arriba. Lo que decía Alan, si se dieron cuenta, no es como que tú comienzas una línea y quieres hacerla rubí y ahora el de abajo también quieres hacerlo rubí y así como que a la fuerza no funciona. Los seres humanos funcionamos a veces por presión, o sea, abajo. Cuando uno ya le encuentran un líder abajo, súper fuerte, entonces de verdad sacamos eso que no habíamos sacado antes. Así que líderes, yo quisiera decirles varias cosas. Número 1, enfoquémonos en que este mes la gente maximice al 15. Ojo con eso, pero entonces vamos a dar ejemplos. Si nosotros maximizamos al 15, nuestra gente puede maximizar al 15. Entonces, quiero que cambiemos la cultura, líderes, de no, maximizar al 15, porque el que maximiza el 15, muy seguramente para el 30 tiene 6,000 puntos. Y se imaginan si su equipo de representantes de marca hicieran 6,000 puntos, es cuestión de abrir nuestra mente. De hecho, me encanta lo que me decía Angelita Herrera, que ella tiene como el proyecto de 2K, 10K. La gente que haga rápido 2,000 puntos, pero al siguiente es ponerle en la cabeza que se haga unos 10,000 puntos para que la gente vea dinero. Entonces, enfocarnos también en esas personas como Lala nos enseñó, bajando la línea como sea, pero que la gente entre con 2,000 puntos, pero que su simiente vea a dinero. Una de las cosas que yo he visto es que cuando uno ve dinero rápido, por ejemplo, yo cuando entré, a mí me dijeron que trabajara 4 o 5 y esos 4 o 5 se me volvieron rubíes, entonces yo terminé con muchos puntos, con 26,000 puntos. Yo vi un ingreso de 8,900 y algo dólares y yo dije, wow, yo en ese tiempo ganaba más. Yo dije, pero en este negocio hay plata, o sea, eso fue lo que me motivó. O sea, entonces recuerden que al principio tenemos que hacer que la gente gane dinero rápido. A mí alguna vez me enseñaron, apunten esto, la historia de los primeros 3 meses es la más importante. Imagínense, yo me acuerdo que Alan repetía la misma historia y todo el mundo, yo tengo 12 años en el negocio y sigo repitiendo la misma historia de mis primeros 2 meses. Entonces es clave, líderes, cuando encuentres a alguien al que hacer que ellos ganen dinero. Segundo, súper importante, líderes, enfocarnos, como dijo Alan, en hacer rubíes, ya no en representantes de marca, porque ahora con 2,000 puntos de verdad es importante enfocar en hacer en rubíes, fábricas de rubíes, porque esos rubíes ya los vamos a poner acá, los vamos a poner en entrenamientos especiales para bajar las líneas y como me dijo Alan, que me encanta, empiecen a usar ese lenguaje, me voy a volver una máquina de encontrar diamantes, de encontrar tinelis. Y ya saben cómo encontramos esos líderes, es bajando y bajando hasta que nos encontramos ese líder que literalmente nos presenta y nos pone a trabajar 6 reuniones por día. Y muy importante, las personas que nos presenta no son cualquier personas, nos presenta personas exitosas, pilas, movidas. Entonces, realmente eso es clave. Así que líderes, bueno, no les quiero quitar más tiempo porque no quiero que esto se vuelva largo. Enfoquémonos, líder, estos en mayo, junio, a mirar. Miren las cuentas que tienen cerca de Hawái, las cuentas que les falta un poquito para que afanen. De verdad, líderes, hay gente que se ha calificado en un mes. ¿Por qué no? Tenemos 2 meses, así que no abandonen sus metas. Enfoquémonos en tener un excelente cierre de mes. Como les digo, saquémonos de la cabeza los 3,000, enfoquémonos en 6,000. La mejor manera es al 15 e inclusive motivemos mucho ahora que ya esté más claro el viaje nacional para que la gente haga 4,000. Tan pronto sea nuevo, mínimo 4,000 tiene que tener para que se gane su viaje. Si no alcanza al internacional, ese viaje lo va a llegar al internacional. Entonces, enfocados en los ciclos de negocio con Hawái, con cerrar el mes, pero ustedes son líderes. Por eso aquí invitamos solo a la gente que es rubia hacia arriba. Con ustedes tenemos 4 meses, líderes. Si nos enfocamos, perfectamente podemos bajar, pero si ustedes se enfocan en decir voy a tener una línea de 40, 30, 20, 10, adivinen en cómo quedamos, en la mitad. Enfóquense y digan, no, yo voy a tratar de que cada línea se vuelva de unos 50,000 mínimo y así es que de pronto las líneas a veces logramos una meta un poquito por abajo. Bueno, así que bueno, este entrenamiento lo vamos a tener grabado. ¿Cuántos de ustedes aprendieron mucho el día de hoy? Póngale ahí 1, los que emprendieron pongan 1 para que Alan vea. Alan, en el chat coloquen, a ver, ¿cuántos de ustedes aprendieron hoy algo que van a poner en práctica? Coloquen ahí en el chat. Muy bien, 1. Alan, thank you. They are saying thank you because they learned. Y
you see the drive acuérdense. the line, I sent you drive the line in Spanish. En Spanish, perfecto. So, Yeah, ya voy a you can mandar. send it to the Ya team. tenemos, Let them el, know that. Let them perfecto. know that. I will send it to them and translate in Dadala. So ya tenemos el entrenamiento de bajar las líneas en español. Se los voy a mandar en un momentico, no inmediatamente, como en unas 2, 3 horitas que tengo que hacer algo, pues se los envío para que lo vean. Y recuerden que este entrenamiento siempre es los sábados a las 5, a menos que hable con algunos líderes que veo acá que tienen conflicto con Spa Paris, lo cambiaremos, pero sábado, primer sábado del mes será el entrenamiento de Rubíes hacia arriba para que ustedes ya lo pongan en su agenda. Por si no les mandamos el link, por alguna cosa, ustedes ya saben que tenemos este entrenamiento. Muchas gracias a todos, líderes. Vamos a hacer que este mes sea extraordinario. Y entonces... Can I explain something that about the video? Hey, Sure. Jimena, can you translate for me? Sure. Yes, of So